La historia que vas a escuchar no es un cuento de hadas, sino que lleva las huellas de la vida real. En el restaurante más selecto de México, un anciano estaba a punto de aprender la lección más dolorosa de su vida. Todo su dinero, todo su poder, todos sus rascacielos de cristal y sus cuentas bancarias repletas de cifras imposibles no tenían ningún valor cuando el mundo te ve como basura en la calle. Y la única persona que lo vería como un ser humano sería un joven mesero de 22 años que había aprendido japonés, por amor, a su difunta abuela. Este descubrimiento desencadenaría una serie de acontecimientos llenos de misterio. Al final de esta historia, comprenderán que el verdadero valor de una persona no se mide con dinero ni con propiedades. Antes de continuar, indique en los comentarios desde qué ciudad nos escucha. Es importante para nosotros. Ahora sumérjase en las profundidades de la historia. La lluvia golpeaba las ventanas del penthouse en el piso 52 de Torre Sandoval con furia implacable. Era el tipo de tormenta que Ciudad de México experimentaba solo en septiembre, cuando el cielo se abría y vaciaba toda su rabia sobre la ciudad. Relámpagos iluminaban el horizonte de rascacielos, y por un momento, toda la megalópolis parecía una maqueta de juguete debajo de los pies de Rodrigo Sandoval. Rodrigo Sandoval Yamamoto, 75 años, 50,000 millones de pesos en patrimonio neto, dueño de la tercera cadena de restaurantes más grande de México, desarrollador inmobiliario que había transformado el skyline del Paseo de la Reforma, filántropo cuyo nombre estaba grabado en hospitales, museos y universidades, y completamente, devastadoramente solo. Estaba parado frente a esas ventanas panorámicas, su reflejo fantasmal superpuesto sobre las luces de la ciudad. Un hombre alto, aunque la edad lo había encorvado ligeramente. Cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con la precisión que había caracterizado toda su vida. Rostro marcado por décadas de decisiones difíciles, de batallas corporativas, de victorias que ahora se sentían huecas. Sus ojos, de un café oscuro que había heredado de su madre japonesa, miraban la ciudad que había conquistado, pero que nunca había amado realmente. Su médico había sido brutalmente honesto esa mañana. Señor Sandoval, su corazón está fallando. No dramáticamente, no de forma que lo mate mañana, pero está cansado, como usted. El doctor había pausado, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tiene tal vez 2 años, quizás 3 si es disciplinado con su salud, pero su cuerpo le está diciendo que es hora de prepararse. Prepararse. ¿Para qué? ¿Para morir en este penthouse vacío? ¿Para que su fortuna fuera peleada por sobrinos distantes, que nunca lo habían visitado, excepto cuando necesitaban dinero? ¿Para que su nombre en edificios fuera olvidado en una generación? Rodrigo se alejó de la ventana y caminó lentamente hacia su estudio, privado. Cada paso era un recordatorio de su edad. Sus rodillas protestaban, su espalda dolía. El bastón de madera de cerezo que había sido de su padre ahora era una necesidad, no un accesorio. El estudio era su santuario, paredes forradas de libros que había coleccionado durante décadas, un escritorio de nogal que había pertenecido a su abuelo, y en la pared de honor, fotografías que contaban la historia que el mundo nunca conoció. Su madre, Yuki Yamamoto, en blanco y negro. Tenía 22 años en esa foto, recién llegada a México en 1952, como parte de la pequeña ola de inmigrantes japoneses que buscaban nuevas vidas después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Belleza delicada, ojos que mostraban tanto fuerza como vulnerabilidad. En sus brazos sostenía un bebé. Rodrigo. Junto a esa foto, otra.
Yuki a los 40, parada orgullosamente frente de un pequeño restaurante. Sakura, decía el letrero. El primer restaurante de la familia. 3 mesas. Cocina del tamaño de un closet. Pero había sido suyo. Rodrigo tocó el marco con dedos temblorosos. Su madre había muerto hace 30 años, pero su ausencia se sentía tan fresca como si hubiera sido ayer. Ella había sido su brújula moral, su conexión con su herencia japonesa, la única persona que lo había amado no por su dinero, sino por quién era. ¿Qué he hecho con todo lo que me diste, Okasan?, murmuró en japonés, el idioma que había hablado con ella en privado hasta el día que murió. Construí un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. Había comenzado con las mejores intenciones. Después de que su madre murió, Rodrigo había jurado honrar su legado. Sakura, el restaurante pequeño, se había convertido en una cadena. Primero 3 ubicaciones, luego 10. Ahora 50 restaurantes por todo México, cada uno supuestamente sirviendo comida fusión japonesa mexicana auténtica. Pero en algún punto del camino, la autenticidad se había perdido. Los restaurantes se habían vuelto máquinas de dinero. Los gerentes que contrataba eran eficientes pero sin alma. Los menús estaban diseñados por consultores que nunca habían probado la comida real de su madre. Y los clientes venían por el estatus, no por la comida. Su restaurante insignia, Sakura Imperial, en Polanco, era el peor de todos. Un lugar donde los ricos iban a ser vistos, donde los precios eran obscenos, donde el servicio era impecable, pero frío como hielo. Su madre se habría horrorizado. Rodrigo tomó una decisión repentina. Necesitaba ver con sus propios ojos qué se había convertido su legado. Pero no como Rodrigo Sandoval, el multimillonario cuya foto aparecía en revistas de negocios. No como el hombre cuya llegada haría que todo el staff se pusiera en atención y fingiera perfección. Quería ver la verdad, y para ver la verdad necesitaba ser invisible. 2 días después, un anciano vestido con ropa raída y sucia caminaba lentamente por las calles de Polanco bajo una llovizna fría. Su rostro estaba oscurecido por días de no afeitarse. Su cabello blanco estaba despeinado y grasoso. Olía a humedad y abandono. Un bastón en su mano, una bolsa de plástico en la otra, se movía con la fragilidad de alguien al borde del colapso. Nadie le daba una segunda mirada. Esta era la magia de la pobreza en Ciudad de México. Te convertías en aire. La gente literalmente te miraba y sus ojos te atravesaban, viendo solo el espacio que ocupabas, nunca la persona que eras. Rodrigo había pasado 3 horas esa mañana con su maquillador personal, quien había firmado un acuerdo de confidencialidad tan extenso que daba miedo, transformándose. Ropa comprada en mercados de segunda mano. Mugre aplicada artísticamente. Contactos que opacaban el brillo usual de sus ojos. La transformación era completa. Y ahora estaba a punto de entrar a su propio restaurante como el tipo de persona que sus guardias de seguridad normalmente echaban de la acera. Sakura Imperial ocupaba un edificio de 3 pisos con fachada de cristal y acero. La entrada principal tenía puertas enormes de madera, grabada con diseños de flores de cerezo. Un portero con uniforme elegante estaba parado afuera, su postura militar perfecta. Rodrigo se acercó lentamente, arrastrando sus pies, su bastón golpeando el pavimento mojado. El portero lo vio venir y su rostro pasó de neutral a disgusto en un segundo. «Oiga, abuelito», dijo el portero, su tono lleno de desdén apenas disimulado. «Este no es lugar para usted. Siga caminando». Rodrigo se detuvo, mirando hacia arriba con ojos que había practicado hacer parecer confundidos y perdidos.
Dijo algo en japonés, deliberadamente bajo e incomprensible. No hablo lo que sea que esté diciendo, espetó el portero. Lárguese antes de que los clientes lo vean y se quejen. Por favor, dijo Rodrigo en español, con acento japonés exagerado que había perfeccionado. Tengo reservación, Sandoval. El portero se rió, un sonido cruel. Sí, claro. Y yo soy el presidente. Váyase antes de que llame a seguridad. Revisar, insistió Rodrigo, extendiendo una mano temblorosa. Lista, por favor. No voy a revisar nada. No tiene reservación. Mire cómo está vestido. Ni siquiera podría pagar una entrada, mucho menos una comida aquí. El portero dio un paso amenazador. Última advertencia. Lárguese. Rodrigo se quedó parado ahí un momento más, dejando que el rechazo se hundiera. Luego asintió lentamente y comenzó a alejarse, arrastrando los pies. Pero solo fue hasta la esquina. Esperó 10 minutos, observando el restaurante. Vio a parejas elegantes llegar en autos de lujo. Vio al portero abrir las puertas con reverencias exageradas para ellos. Vio el mundo que había creado. Hermoso por fuera, podrido por dentro. Entonces, Rodrigo rodeó el edificio hacia la entrada de servicio en el callejón trasero. Esta puerta era menos grandiosa, utilizada por personal y entregas. Y más importante, no tenía portero. Empujó la puerta, que estaba desbloqueada, una violación de protocolo de seguridad que mentalmente agregó a su lista creciente de problemas, y entró a un pasillo de servicio. Podía escuchar los sonidos de la cocina al fondo, metal chocando contra metal, voces gritando órdenes, el siseo de comida siendo cocinada. Se movió lentamente por el pasillo, su bastón haciendo eco en las baldosas. Pasó por el área de almacenamiento, las oficinas administrativas, y finalmente llegó a un punto donde podía ver el comedor principal. Era exactamente como lo recordaba, elegante hasta el punto de ser intimidante. Mesas espaciadas con precisión, manteles blancos inmaculados, arreglos de flores de cerezo, falsas, notó con amargura, porque las reales eran demasiado caras para cambiar cada semana. Iluminación tenue que hacía que todo brillara con un resplandor dorado, y clientes. Docenas de ellos, vestidos con ropa que costaba más que lo que una familia promedio ganaba en un año. Ninguno de ellos parecía realmente feliz. Todos parecían estar actuando en una obra de teatro sobre ser rico y sofisticado. Risas que sonaban ensayadas. Conversaciones que se sentían como negociaciones. Incluso la forma en que comían era performativa, pequeños bocados perfectos que fotografiaban antes de tocar. El personal se movía entre las mesas con eficiencia robótica. Meseros y meseras en uniformes negros impecables. Sonrisas que no llegaban a sus ojos. Cada movimiento coreografiado para la perfección. Y presidiendo sobre todo como un emperador pequeño estaba el maître d', un hombre de 50 y tantos años con bigote perfectamente recortado y expresión de superioridad permanente. Rodrigo reconoció su nombre del archivo de personal, Gustavo Méndez. Había sido maître por 10 años, con récord perfecto de puntualidad y 0 quejas de clientes. Lo que el archivo no mencionaba era la forma en que Gustavo miraba al personal menor, la forma en que sus ojos evaluaban, juzgaban, encontraban inferior, la forma en que su postura gritaba que él era mejor que las meseras que coordinaba, mejor que los cocineros que preparaban la comida, mejor que cualquiera que tuviera que trabajar para vivir en lugar de simplemente existir en riqueza heredada. Rodrigo dio un paso hacia el comedor, ensayando sus líneas en su cabeza. Estaba a punto de entrar cuando una voz lo detuvo. Disculpe, señor. No puede estar aquí. Se dio vuelta.
Una joven mesera lo miraba con ojos muy abiertos. No podía tener más de 22, 23 años. Baja estatura, complexión delgada que sugería comidas a veces perdidas, cabello negro recogido en un moño apretado, rostro que había sido bonito antes de que la vida y el trabajo agotador le quitaran el brillo de juventud. Su uniforme estaba impecable, pero gastado en los codos y puños. Si esta historia llena de dignidad y secretos ocultos te ha conmovido profundamente, sigue escuchando. Porque cuando ese anciano, aparentemente indefenso, esté a punto de ser echado del restaurante, lo que va a revelar sobre su verdadera identidad no solo dejará a todos en shock, sino que desatará una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida de la única persona que tuvo el valor de defenderlo. Pero lo que nadie sabe es que este encuentro esconde un misterio mucho más profundo. Y no te puedes perder el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Nos alegra sentir su apoyo. Pero lo que capturó la atención de Rodrigo fueron sus ojos, cafés, con esa profundidad que solo viene de haber visto dificultades reales. No lo miraban con disgusto como el portero, no con indiferencia como el resto del personal. La miraban con preocupación. Lo siento, dijo ella suavemente, mirando nerviosamente hacia donde Gustavo estaba. Esta área es solo para personal. Si necesita ayuda, puedo... Rodrigo la interrumpió, hablando en japonés. Tengo reservación. Sandoval. Nadie me ayuda. La mesera parpadeó, claramente no entendiendo. Señor, no hablo... Rodrigo cambió a español con acento fuerte. Reservación. Tengo. Sandoval. Oh. Ella dudó, mirando su apariencia. Rodrigo podía ver el conflicto en su rostro. Este hombre claramente no pertenecía aquí, pero también claramente necesitaba ayuda. ¿Tiene su confirmación? ¿Un número de reservación? Antes de que Rodrigo pudiera responder, una voz cortante cruzó el espacio. Herrera, ¿qué demonios estás haciendo? Gustavo había cruzado el comedor como un misil guiado, su rostro rojo de indignación. ¿Por qué hay un vagabundo en mi restaurante? Señor Gustavo, él dice que tiene reservación, comenzó la mesera, cuyo nombre aparentemente era Herrera. ¿Reservación? Míralo. ¿Te parece que tiene reservación? Gustavo se volvió hacia Rodrigo, su labio superior curvándose en disgusto. Señor, necesita irse. Ahora. Rodrigo mantuvo su actuación. Reservación, Sandoval. Por favor, revisar. No voy a revisar nada. No sé cómo entró, pero necesita salir inmediatamente antes de que llame a seguridad. Pero, señor, protestó Herrera, si tiene reservación. No tiene reservación. La voz de Gustavo se elevó lo suficiente para que varias mesas cercanas voltearan a mirar. Gustavo se dio cuenta y bajó su tono a un siseo venenoso. Es un vagabundo que entró de la calle. Probablemente está borracho o drogado. Herrera, escórtalo a la salida trasera. Ahora. Señor, ¿no deberíamos al menos revisar el sistema? Si dice Sandoval, me estás cuestionando. Los ojos de Gustavo se entrecerraron peligrosamente. Eres mesera desde hace, ¿qué?, 3 meses. ¿Y crees que sabes más que yo sobre quién pertenece en este restaurante? Herrera se encogió visiblemente, pero se mantuvo firme. No, señor. Solo creo que deberíamos... ¡Afuera! La explosión de Gustavo hizo que todo el restaurante se quedara en silencio. Todos miraban ahora. Los clientes ricos observaban la escena con mezcla de fascinación y disgusto. El personal se había congelado en sus posiciones, y en medio de todo, Herrera tomó una decisión que cambiaría su vida. Se volvió hacia Rodrigo,
y en lugar de escoltarlo afuera como se le había ordenado, hizo algo completamente inesperado. Se inclinó ligeramente, juntó sus manos frente a ella en la posición tradicional japonesa, y dijo en japonés cuidadosamente pronunciado: Sumimasen okyaku-sama, doso kochira e. Disculpe, estimado cliente. Por favor, por aquí. El tiempo se detuvo. Rodrigo la miró fijamente, el shock rompiendo momentáneamente su actuación. Esta joven mesera de un restaurante de lujo en Ciudad de México acababa de saludarlo en japonés perfecto. No solo palabras memorizadas, sino con tono apropiado, con la reverencia que acompañaba, con respeto genuino. Los ojos de Herrera se encontraron con los suyos, y en ese momento de conexión, Rodrigo vio algo que no había visto en años: humanidad pura. Esta joven no sabía quién era él, no sabía que era el dueño, no sabía que podía cambiar su vida con un chasquido de dedos. Solo sabía que era un anciano que necesitaba ayuda, y ella había elegido dársela incluso cuando significaba desafiar a su superior. ¿Qué acabas de hacer? La voz de Gustavo era estrangulada de furia. ¿Le hablaste en lo que sea? ¿Estás loca? Herrera se enderezó, pero mantuvo su compostura. Señor, es claramente japonés, y si no podemos atender a todos nuestros clientes potenciales con respeto, entonces, ¿qué tipo de restaurante somos? ¡Estás despedida!, gritó Gustavo. ¡Efectivo inmediatamente! ¡Dame tu delantal! Las manos de Herrera temblaron mientras comenzaba a desatar su delantal, pero antes de que pudiera quitárselo, Rodrigo habló, y esta vez no con acento, no con voz de anciano frágil, con la voz que había dirigido reuniones de juntas, que había negociado contratos de 1.000 millones, que había construido un imperio. Suficiente. Una sola palabra. Pero el poder en ella hizo que todos en el restaurante se congelaran. Rodrigo se enderezó lentamente, dejando caer la postura encorvada. Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiarse la mugre artísticamente aplicada de su rostro. Mientras lo hacía, su verdadera apariencia emergió. Los ojos que había mantenido opacos ahora brillaban con inteligencia aguda. La postura confundida se reemplazó con autoridad, y Gustavo, quien había estado gritando hace apenas segundos, se puso blanco como papel. Señor Sandoval. Su voz era apenas un susurro. Gustavo Méndez, dijo Rodrigo con voz suave pero letal. Acabas de enseñarme exactamente qué tipo de restaurante es este. El restaurante completo había caído en silencio absoluto. Todos observaban la escena que se desarrollaba. Y lo que vino después, lo que Rodrigo estaba a punto de hacer, sacudiría los cimientos no solo de este restaurante, sino de todo lo que se había convertido su imperio. Pero lo más importante, estaba a punto de cambiar la vida de una joven mesera llamada Catalina Herrera, de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Porque a veces, un simple konnichiwa es todo lo que se necesita para abrir las puertas del cielo, o para cerrar las puertas del infierno. El silencio que siguió a la revelación de Rodrigo era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Cada persona en Sakura Imperial estaba congelada en su lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los meseros con bandejas suspendidas en el aire, los clientes con tenedores a medio camino a sus bocas, y Gustavo Méndez, el maître que había estado gritando órdenes hace apenas segundos. Ahora parecía estar teniendo un paro cardíaco en cámara lenta. Su rostro había pasado del blanco al verde enfermizo. Sus manos temblaban visiblemente. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente perfectamente aceitada. Señor Sandoval, tartamudeó, su voz quebrada. Yo no sabía, no tenía idea. ¿No tenías idea de qué?
La voz de Rodrigo era suave, casi conversacional, pero llevaba un filo de acero que hacía que cada palabra cortara como cuchilla. ¿No tenías idea de que era yo? ¿O no tenías idea de que así es como tratas a las personas que consideras por debajo de ti? Señor, yo nunca, es decir, pensé que era... Gustavo buscaba desesperadamente las palabras correctas, pero cada intento solo lo hundía más profundo. ¿Pensaste que era qué? ¿Un vagabundo? ¿Basura? ¿Alguien que no merecía respeto básico? Rodrigo dio un paso más cerca, y Gustavo retrocedió instintivamente. Dime, Gustavo, ¿cuál es exactamente la cantidad mínima de dinero que alguien necesita tener para que los trates como ser humano? Señor Sandoval, por favor, déjeme explicar. No. La palabra fue absoluta. No hay explicación que pueda justificar lo que acabo de presenciar. El portero afuera me rechazó sin siquiera revisar si tenía reservación. Tú me gritaste, me amenazaste con seguridad, y estabas a punto de despedir a la única empleada que mostró un gramo de decencia humana. Los ojos de Rodrigo se movieron por el restaurante, tomando en cuenta cada rostro. Los clientes ricos evitaban su mirada, de repente muy interesados en sus platos. El personal miraba al suelo. Y Catalina Herrera, la joven mesera que había arriesgado su trabajo por un extraño, estaba parada muy quieta, su rostro pálido, sus manos todavía sosteniendo el delantal que había estado a punto de quitarse. Todos ustedes, continuó Rodrigo, su voz ahora elevándose para llenar todo el espacio. Clientes, personal, gerencia, todos han olvidado algo fundamental. Este restaurante fue fundado por mi madre, Yuki Yamamoto, una inmigrante japonesa que llegó a México sin nada más que sus manos trabajadoras y su dignidad. Ella lavó platos, limpió pisos, fue rechazada de docenas de lugares porque su español no era perfecto, porque su apariencia era diferente, porque la gente la miraba y veía, ¿qué? ¿A alguien que no importaba? Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Rodrigo se detuvo, recomponiendo. Cuando habló de nuevo, había una emoción cruda que hizo que varios clientes se estremecieran incómodos. Ella construyó Sakura con la promesa de que sería un lugar donde todos fueran tratados con respeto. Todos. No importaba si venían en limusina o caminando bajo la lluvia. No importaba si su tarjeta de crédito era negra o si pagaban en monedas. Dignidad humana no estaba en venta. Era el fundamento. Rodrigo se volvió hacia Gustavo. ¿Y en qué lo has convertido? En un club de exclusividad donde el dinero compra entrada, pero el alma no es requerida. Donde el personal aprende a distinguir quién importa basándose en su ropa. Donde un anciano confundido es tratado como basura porque no pasa tu ridícula prueba visual de riqueza. Señor, por favor. Gustavo estaba literalmente temblando ahora. He trabajado aquí por 10 años, 10 años de servicio perfecto. Los clientes nunca se han quejado. Las reseñas son excelentes. Los márgenes de ganancia. Los márgenes de ganancia, repitió Rodrigo con amargura. Eso es lo que importa. Los números. Las reseñas de gente que viene aquí para ser vista, no para ser alimentada. Negó con la cabeza. Estás despedido, Gustavo. Efectivo en este momento. Entrega tus llaves y sal del edificio. El restaurante explotó en murmullos. Gustavo se puso aún más pálido. Señor Sandoval, no puede. Tengo familia, tengo hipoteca. He dedicado una década de mi vida. Una década construyendo exactamente el tipo de lugar que mi madre habría odiado. Una década enseñando a tu personal que el servicio con una sonrisa solo se reserva para los que se ven lo suficientemente ricos. Una década perdida.
Rodrigo hizo un gesto hacia la puerta. Vete. Ahora. Mi equipo legal te enviará los detalles de tu liquidación. Es generosa, más de lo que mereces. Pero no volverás a trabajar en ninguno de mis establecimientos. Gustavo abrió la boca, luego la cerró. Vio algo en los ojos de Rodrigo que le dijo que no había apelación posible. Con movimientos rígidos y mecánicos, sacó un juego de llaves de su bolsillo, las colocó en la mesa más cercana y caminó hacia la salida. Mientras pasaba junto a Catalina, le susurró algo venenoso que Rodrigo no pudo escuchar completamente, pero vio a la joven estremecerse. Entonces Gustavo desapareció a través de las puertas principales y el restaurante volvió a caer en silencio tenso. Rodrigo se volvió hacia el personal reunido. Había 7 meseros y meseras, además de Catalina, 3 buzzers y 2 hostes. Todos lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. Quiero que todos entiendan algo, dijo Rodrigo, su voz más calmada ahora pero no menos intensa. En los próximos días habrá cambios en este restaurante, cambios en cómo operamos, cambios en a quién servimos y cómo los servimos. Si eso no les gusta, si prefieren el antiguo sistema donde solo ciertos tipos de personas eran tratadas con respeto, la puerta está ahí. Nadie será forzado a quedarse. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero si se quedan, será porque creen en algo más grande que ganancias y propinas. Será porque entienden que dignidad humana no es negociable. Nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, uno de los meseros mayores, un hombre de 40 y tantos, llamado Roberto, levantó su mano tímidamente. Señor Sandoval, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Quién va a dirigir el restaurante ahora? Gustavo hacía todo, las reservaciones, la coordinación, el inventario. Buena pregunta, respondió Rodrigo. Temporalmente, traeré un gerente de una de mis otras ubicaciones, pero a largo plazo. Sus ojos se movieron hacia Catalina, quien todavía estaba parada en el mismo lugar, su rostro mostrando un conflicto interno obvio. A largo plazo, vamos a reconstruir este lugar desde cero, con gente que entiende lo que realmente importa. Entonces, ocurrió algo que Rodrigo no había anticipado. Un cliente se puso de pie. Era un hombre de 60 años, bien vestido en traje italiano, que había estado cenando con su esposa elegantemente enjollada. Señor Sandoval, dijo el hombre, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Soy Enrique Cortés, Cortés Industries. He sido cliente de este restaurante por 8 años. Rodrigo asintió. Señor Cortés, ¿hay algún problema? Sí, hay un problema. La voz de Cortés se elevó. Acabo de presenciar el espectáculo más ridículo en mi vida. Se disfraza como vagabundo para probar a su personal. Y luego despide a su gerente por hacer exactamente lo que debería hacer: mantener elementos indeseables fuera de un establecimiento de clase. Un murmullo de acuerdo vino de varias otras mesas. La esposa de Cortés asintió vigorosamente. Con todo respeto, continuó Cortés, venimos aquí porque es exclusivo, porque no tenemos que lidiar con ese tipo de elementos. Si va a convertir esto en algún tipo de experimento social de caridad, entonces muchos de nosotros llevaremos nuestro negocio a otro lado. Rodrigo miró a Cortés por un largo momento. Cuando habló, su voz era peligrosamente suave. ¿Elementos indeseables? ¿Es así como me describió? Bueno, usted no era realmente... Cortés se detuvo, dándose cuenta de la trampa. ¿No era realmente qué? ¿No era realmente un vagabundo? Entonces, ¿qué fue diferente? ¿El hecho de que soy rico? ¿El hecho de que tengo poder? Rodrigo dio un paso hacia la mesa de Cortés. Dígame algo, señor Cortés.
¿Cómo trata a los empleados en Cortés Industries? ¿A sus choferes, sus asistentes, la gente que limpia sus oficinas? ¿Los ve como seres humanos o como elementos que existen para su conveniencia? La cara de Cortés se puso roja. Eso es completamente diferente. No lo es, interrumpió Rodrigo. Y si genuinamente cree que exclusividad significa crueldad, que clase significa desprecio por aquellos con menos dinero, entonces tiene razón. Este ya no es el restaurante para usted. ¿Me está echando? Cortés parecía genuinamente choqueado. Le estoy dando exactamente lo que pidió, la puerta. Rodrigo señaló la salida. Su comida es cortesía de la casa esta noche. Considérelo mi regalo de despedida, pero no es bienvenido de regreso. La esposa de Cortés jadeó. Esto es un ultraje. Enrique, haz algo. Pero Cortés, viendo algo inflexible en los ojos de Rodrigo, tomó su saco del respaldo de su silla. Vamos, Mónica. Claramente este lugar ya no está a nuestra altura. Mientras pasaba junto a Rodrigo, murmuró, esto arruinará su negocio. Sin gente como nosotros, este lugar estará vacío en un mes. Entonces será un mes bien gastado, respondió Rodrigo. Cortés y su esposa salieron en una nube de indignación ofendida. Otros 3 clientes los siguieron, murmurando disculpas incómodas y desacuerdos. En total, 5 mesas se vaciaron. Pero algo interesante sucedió. Una joven pareja en la esquina comenzó a aplaudir. Luego otro cliente se unió, y otro. Hasta que aproximadamente la mitad del restaurante estaba aplaudiendo, sus rostros mostrando algo parecido a alivio y aprobación. Rodrigo levantó su mano, silenciando el aplauso. Gracias, pero esto no es un espectáculo. Es un recordatorio. Para mí tanto como para todos ustedes. Se volvió hacia el personal. Todos pueden regresar al trabajo. El servicio continúa. Actúen como si nada inusual hubiera pasado. Traten a cada cliente restante con el respeto que merecen. El personal se dispersó rápidamente, aliviados de poder escapar de la intensidad del momento. Pero cuando Catalina comenzó a alejarse, Rodrigo la llamó. Señorita Herrera, un momento, por favor. Catalina se congeló, luego se volvió lentamente. Su rostro todavía estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Sí, señor. Acompáñame a mi oficina privada. Necesitamos hablar. Señor, yo... Catalina miró nerviosamente las mesas que todavía necesitaban ser atendidas. Tengo clientes. Roberto puede cubrirte. Rodrigo le hizo un gesto al mesero mayor, quien asintió inmediatamente. Por favor, no tomará mucho tiempo. Catalina asintió, sus manos apretando su delantal nerviosamente. Siguió a Rodrigo a través del restaurante, sintiendo los ojos de todos sobre ella. Podía escuchar los susurros comenzar tan pronto como pasaron. La oficina privada de Rodrigo estaba en el 3er piso, accesible solo por un elevador privado. Catalina nunca había estado en esta parte del edificio. El personal regular no tenía permitido subir más allá del 2º piso. El elevador subió silenciosamente, y Catalina se encontró parada junto al hombre más rico que jamás había conocido, sin idea de qué decir. Rodrigo permanecía en silencio, su expresión inescrutable. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un espacio que le quitó el aliento a Catalina. No era una oficina en el sentido tradicional, era más como un santuario. Las paredes estaban forradas con arte japonés, grabados de ukiyo-e, caligrafía enmarcada, fotografías en blanco y negro de Japón de mediados de siglo. Un biombo tradicional dividía el espacio, y frente a una ventana con vista a la ciudad, había un altar pequeño con foto de una mujer japonesa, joven sosteniendo un bebé. «Mi madre», dijo Rodrigo suavemente,
notando la dirección de la mirada de Catalina. Yuki Yamamoto. Yo tenía 6 meses cuando se tomó esa foto. Catalina no supo qué decir, así que permaneció en silencio, esperando. Rodrigo se movió hacia su escritorio, pero no se sentó. En cambio, se quedó parado junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada debajo. ¿Sabes por qué te traje aquí, señorita Herrera? ¿Para despedirme, señor? Su voz era apenas un susurro. Rodrigo se volvió, sorprendido. ¿Despedirte? ¿Por qué pensarías eso? Porque... porque hablé en japonés sin permiso, porque desobedecí al señor Gustavo, porque causé una escena que hizo que perdiera clientes. Las palabras salieron en torrente ahora. Lo siento mucho, señor Sandoval. Sé que no debí interferir. Sé que solo soy una mesera y no es mi lugar cuestionar la gerencia. Si me despide, lo entiendo completamente. Catalina. La forma en que dijo su nombre, con cuidado y respeto, la detuvo. No vas a ser despedida, todo lo contrario. Quiero agradecerte. Ella parpadeó. ¿Agradecerme? Hiciste algo esta noche que nadie más tuvo el coraje o la decencia de hacer. Viste a un ser humano donde otros vieron basura. Arriesgaste tu trabajo, tu medio de vida, para mostrar amabilidad a un extraño. Y más que eso, Rodrigo hizo una pausa, emoción cruzando su rostro. Me hablaste en el idioma de mi madre. ¿Tienes idea de cuánto tiempo ha sido desde que alguien me saludó en japonés con verdadero respeto? Yo solo aprendí algunas frases, dijo Catalina, su voz temblorosa. Mi abuela era japonesa. Bueno, medio japonesa. Su madre vino a México en los 50, como la mía, interrumpió Rodrigo suavemente. Sí, y mi abuela me enseñó un poco de japonés cuando era niña. No mucho, pero lo suficiente para saludar correctamente, para mostrar respeto a personas mayores. Me dijo que esas pequeñas cosas importaban, que dignidad no costaba nada, pero valía todo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina sin que las notara. Mi abuela murió hace 3 años, y mi mamá está enferma ahora. Cáncer. Por eso trabajo aquí, aunque el señor Gustavo es... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando mal de su ex jefe. Aunque Gustavo es un tirano, terminó Rodrigo. Puedes decirlo, ya no trabaja aquí. Las cuentas médicas son muy caras, continuó Catalina, las palabras fluyendo ahora como si una presa se hubiera roto. El tratamiento que necesita no está completamente cubierto por el seguro. Trabajo aquí de noche y limpio oficinas durante el día. Es apenas suficiente, pero es lo que tengo. Y cuando vi a ese anciano, cuando lo vi a usted, siendo tratado de esa manera, solo pensé en mi abuela, en cómo la gente la trataba a veces, cuando no hablaba español perfectamente. Y no pude, simplemente no pude dejarlo pasar. Rodrigo se acercó y, con gentileza, puso su mano en el hombro de Catalina. Tu abuela te enseñó bien, y tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Si supiera que casi me despiden esta noche, probablemente me mataría, dijo Catalina con una risa temblorosa a través de sus lágrimas. Entonces es bueno que nunca tenga que enterarse de esa parte, respondió Rodrigo con una pequeña sonrisa. Solo necesita saber que su hija hizo lo correcto cuando importaba. Se movió hacia su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. Pero no se la dio todavía. En cambio, la sostuvo, estudiándola pensativamente. Catalina, quiero ofrecerte algo. Pero antes de hacerlo, necesito preguntarte algo importante. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Catalina se enderezó, limpiándose las lágrimas. Sí, señor. ¿Por qué servir mesas? Claramente eres inteligente. Hablas japonés, aunque sea básico.
Entiendes cosas sobre dignidad humana que personas con educación de Ivy League no comprenden. ¿Por qué estás aquí, en este trabajo, siendo tratada mal por gente como Gustavo? Catalina dudó. Luego decidió que después de esta noche, honestidad total era lo único que tenía sentido. Porque no tengo opción, señor. Dejé la universidad cuando mi mamá se enfermó. Estaba estudiando administración de empresas turísticas, pero las colegiaturas eran imposibles de manejar con las cuentas médicas. Así que trabajo, donde sea que me contraten. Y este lugar, miró alrededor de la oficina elegante. Este lugar paga mejor que lavar platos en una cocina de comida rápida. ¿Qué te gustaría hacer? Si el dinero no fuera problema, si pudieras hacer cualquier cosa. La pregunta tomó a Catalina por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. Yo, honestamente, no sé más. Solía querer dirigir un hotel, o trabajar en museos, preservando arte, pero esos sueños se sienten tan lejanos ahora. Rodrigo asintió lentamente, como si ella acabara de confirmar algo que sospechaba. ¿Y si te dijera que hay una forma de hacer ambas cosas? De honrar tu herencia, usar tus habilidades y marcar una diferencia real? No entiendo, señor. Mi madre dejó una colección, dijo Rodrigo, su voz llenándose de emoción. Arte mexicano, cerámica, textiles, pinturas. Pasó 40 años coleccionándola. Decía que México le había dado una nueva vida y quería honrar ese regalo preservando su belleza. Cuando murió, la colección fue a almacenamiento. Yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para prestarle atención. Pero ahora se detuvo, mirando la foto de su madre. Ahora me doy cuenta de que tengo tal vez 2 años más de vida, y necesito asegurarme de que su legado sea honrado apropiadamente. Esa colección necesita ser restaurada, catalogada, eventualmente exhibida. Necesita a alguien que entienda tanto su valor artístico como su significado cultural. Alguien que trate cada pieza con el respeto que merece. Se volvió hacia Catalina, extendiéndole la tarjeta. Quiero que consideres trabajar para mí, no como mesera, como curadora y administradora de la colección Yuki Yamamoto. El salario sería significativamente más de lo que ganas ahora, suficiente para cubrir las cuentas médicas de tu madre y vivir cómodamente. Y el trabajo sería... Espere, interrumpió Catalina, su voz surgiendo más fuerte de lo que pretendía. Señor Sandoval, con todo respeto, no sé nada sobre curar arte, ni siquiera terminé la universidad. No puedo... Puedes aprender, dijo Rodrigo firmemente. Te pagaré para que tomes cursos, te conectaré con expertos. Pero más que eso, tienes algo que ninguna cantidad de educación puede enseñar. Entiendes respeto, entiendes dignidad. Sabes lo que significa honrar la memoria de alguien que amaste. Catalina miró la tarjeta en su mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Señor, esto es demasiado. Yo solo fui amable con usted. No merezco... ¿No mereces qué? ¿Una oportunidad? ¿Una forma de salir de trabajos que te destrozan para personas que no te valoran? La voz de Rodrigo se suavizó. Catalina, esta noche me mostraste algo que había olvidado. Me recordaste por qué mi madre construyó esto en primer lugar. Déjame devolverte el favor. Catalina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. La estudió, viendo el título en letras elegantes. Directora, colección Yuki Yamamoto. Su nombre estaba en blanco, esperando ser llenado. No tienes que decidir esta noche, continuó Rodrigo. Piénsalo. Habla con tu madre. Pero por favor, considera que a veces la vida te da oportunidades en los momentos más inesperados. Y cuando eso sucede, rechazarlas por falsa modestia es un insulto al destino.
Catalina asintió mutamente, incapaz de confiar en su voz para no quebrarse. Ahora, dijo Rodrigo, su tono volviéndose más empresarial. Creo que mejor regresas al piso del restaurante antes de que Roberto tenga un colapso nervioso cubriendo tus mesas. Pero Catalina... Ella se detuvo en la puerta del elevador. Sí, señor. Arigato gozaimasu. Gracias, en japonés. Catalina sintió lágrimas frescas picar en sus ojos. Hizo una reverencia, como su abuela le había enseñado hace tantos años. Do itashimashite, Sandoval-sama. De nada, señor Sandoval. Y entonces, el elevador la llevó de vuelta al mundo que conocía, dejando atrás el mundo que podría ser suyo si encontraba el coraje de alcanzarlo. Catalina no durmió esa noche. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su departamento, mirando la tarjeta de presentación que Rodrigo Sandoval le había dado como si fuera un artefacto de otro mundo. Porque lo era. Era un boleto a una vida que nunca había imaginado posible. Pero también era aterrador. A las 6 de la mañana, escuchó a su madre moverse en la habitación contigua. Carmen Herrera tenía 52 años, pero parecía de 70. El cáncer y la quimioterapia la habían convertido en una sombra de la mujer vibrante que había sido. Pero sus ojos, cuando miraban a Catalina, todavía brillaban con amor feroz. «Mija, ¿por qué estás despierta tan temprano?» La voz de Carmen era débil pero cálida. «Tu turno no empieza hasta la tarde». «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo». Durante la siguiente hora, Catalina le contó todo. La prueba de Rodrigo Sandoval, su despido de Gustavo, la transformación del restaurante y la oferta imposible que ahora pesaba sobre sus hombros como un mundo entero. Carmen escuchó en silencio, sus manos delgadas envolviendo una taza de té que Catalina había preparado. Cuando su hija terminó, hubo un largo silencio. «¿Y tú qué quieres hacer?», preguntó Carmen finalmente. «No sé, es demasiado. Yo no sé nada de arte, de curación, de...» Catalina María Herrera, interrumpió su madre con voz que recuperó momentáneamente su antigua fuerza. «Durante 3 años te he visto trabajar hasta el agotamiento. 2 empleos, durmiendo 4 horas por noche, siendo tratada como basura por gente como ese Gustavo. Y cada vez que te pregunto si estás bien, sonríes y dices, «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Carmen puso su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Pero no estás bien. Estás muriendo lentamente, sacrificándote por mí. Y yo lo permití porque no tenía opción, porque soy una carga para ti. Mamá, no. Déjame terminar». Lágrimas rodaban por las mejillas de Carmen ahora. «Un hombre rico y poderoso te está ofreciendo una salida. No por lástima, no por caridad, porque vio algo en ti que es real y valioso. Y tú estás sentada aquí dudando porque crees que no lo mereces. No es eso. Sí lo es. Heredaste eso de mí. Esa creencia de que gente como nosotros no merece cosas buenas. Que nuestro lugar es trabajar calladas y estar agradecidas por las migajas». Carmen tomó las manos de Catalina en las suyas. «Pero tu abuela no te enseñó japonés para que fueras pequeña. Te enseñó dignidad, respeto, que todos merecemos ser vistos como humanos completos. Tengo miedo, mamá. El miedo es bueno. Significa que esto importa. Pero no dejes que el miedo te robe tu futuro». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Ve, llama a ese hombre. Acepta su oferta. Y hazme sentir orgullosa viendo a mi hija volar». Catalina llamó a Rodrigo esa misma tarde. Su voz temblaba cuando dijo, «Acepto su oferta, señor Sandoval, y haré todo lo posible para honrar la memoria de su madre». La respuesta de Rodrigo fue simple pero cargada de emoción.
Ya lo hiciste, Catalina. Ya lo hiciste. Los siguientes 6 meses fueron transformadores. Rodrigo cumplió cada promesa. Las cuentas médicas de Carmen fueron pagadas completamente. Catalina comenzó cursos intensivos de administración de arte y preservación cultural, con los mejores instructores que el dinero podía comprar. Y lentamente, pieza por pieza, comenzó a conocer la colección Yuki Yamamoto. Era impresionante. Cientos de piezas de arte mexicano que Yuki había coleccionado con amor obsesivo. Cerámica de Oaxaca que databa de siglos. Textiles de Chiapas con patrones que contaban historias antiguas. Pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo que nunca habían sido exhibidas públicamente. Cada pieza tenía una historia y Rodrigo recordaba todas. Mi madre compraba arte de artesanos locales, le contó a Catalina un día mientras revisaban un tapiz particularmente hermoso. No de galerías elegantes. Iba a mercados, a pueblos pequeños, pagaba precios justos y les preguntaba a los artistas sobre sus técnicas, sus inspiraciones, sus familias. Para ella, el arte no era inversión, era conexión humana. Como el restaurante debía ser, dijo Catalina suavemente. Exactamente. Rodrigo tocó el tapiz con dedos que temblaban ligeramente. Perdí eso en algún punto. Olvidé que cada transacción es entre seres humanos, que el dinero es solo un medio, nunca el fin. Su salud estaba declinando visiblemente. Los médicos le daban 1 año, tal vez menos. Pero Rodrigo parecía estar en paz de una manera que nunca había estado antes. Pasaba sus días ayudando a Catalina con la colección, reorganizando sus restaurantes para reflejar los valores originales de su madre, y escribiendo cartas personales a cada empleado agradeciéndoles por su servicio. Sakura Imperial se transformó completamente. Las reservaciones ya no eran exclusivas. Los precios bajaron a niveles razonables. El menú regresó a las recetas auténticas de Yuki. Y el personal fue entrenado no en servicio perfecto, sino en servicio humano. Gustavo fue reemplazado por Roberto, el mesero mayor que entendía que dignidad no se negocia. Los críticos predijeron desastre. Sandoval arruina su restaurante insignia con experimento social ingenuo, declaró una reseña. Pero los clientes contaban una historia diferente. Familias que nunca hubieran podido permitirse Sakura Imperial, ahora podían celebrar ahí ocasiones especiales. Estudiantes podían experimentar auténtica comida japonesa mexicana sin arruinarse. Y algo mágico sucedió. El restaurante se llenó de risa genuina, conversaciones reales, conexión humana. Las ganancias bajaron 30%. Rodrigo lo celebró. Estamos haciendo 30% menos dinero, le dijo a su junta directiva, pero estamos sirviendo 60% más personas. Estamos creando 100% más felicidad. Los márgenes son importantes, pero no son lo único importante. 1 año después de aquella noche fatídica, Catalina estaba parada en el centro cultural que ahora albergaba la colección Yuki Yamamoto. La exhibición inaugural se abriría en 1 semana. Cada pieza había sido restaurada con cuidado amoroso, catalogada con respeto profundo, exhibida con intención de honrar tanto al arte como a los artistas. Rodrigo estaba en silla de ruedas ahora, demasiado débil para caminar largas distancias, pero su mente permanecía aguda y sus ojos brillaban mientras recorría la galería con Catalina. Mi madre estaría tan orgullosa, murmuró, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. No de la colección, de ti, de la mujer en quien te has convertido. Usted me dio esta oportunidad, señor Sandoval. No, tú la ganaste, con un simple acto de bondad cuando nadie estaba mirando.
Rodrigo tomó su mano con dedos que apenas tenían fuerza. Catalina, cuando me muera, esta colección será tuya, legalmente, oficialmente, junto con fondos suficientes para mantenerla para siempre. Y quiero que prometas algo, lo que sea. Prométeme que nunca olvidarás la lección, que dignidad humana no se vende, que respeto no es cuestión de dinero, que las cosas más valiosas en la vida, la bondad, la compasión, la conexión, no pueden comprarse, pero deben darse libremente. Lo prometo, susurró Catalina. Rodrigo Sandoval murió 3 semanas después, rodeado no de abogados o ejecutivos, sino de quienes realmente lo habían conocido. Catalina sostuvo su mano cuando dio su último respiro, murmurando en japonés las palabras que su madre le había murmurado hace tantos años. Yoku gambata, yasunde kudasai. Lo hiciste bien. Descansa ahora. El funeral fue sencillo, como él lo había pedido. Pero miles vinieron. Empleados de restaurantes tratados con respeto por primera vez. Artistas cuyos trabajos Yuki había coleccionado. Familias que habían celebrado en Sakura Imperial sin endeudarse. Y en la primera fila, Carmen Herrera, ahora en remisión gracias al tratamiento que el dinero de Rodrigo había hecho posible. Lloraba por un hombre que le había devuelto a su hija. Hoy, 5 años después, la colección Yuki Yamamoto es uno de los museos más visitados de Ciudad de México. Entrada siempre gratuita. Catalina Herrera, ahora directora reconocida internacionalmente, da tours personales a grupos escolares de vecindarios pobres, contándoles sobre una mujer japonesa que llegó a México sin nada y construyó un legado de dignidad. Y cada noche antes de cerrar, Catalina se para frente al retrato de Yuki Yamamoto que cuelga en la entrada principal. Hace una reverencia profunda y susurra en japonés, Arigato gozaimasu Yamamoto-sama, por enseñarle a su hijo que humanidad importa y por darme la oportunidad de honrar esa lección. El verdadero valor de una vida no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades. Se mide en cómo tratamos a otros cuando creemos que no tienen nada que ofrecernos. Rodrigo Sandoval aprendió esa lección tarde, pero la aprendió profundamente. Y en sus últimos años, transformó no solo su imperio, sino innumerables vidas simplemente recordando lo que su madre siempre supo. Que todos merecen ser vistos, respetados, tratados con dignidad. ¿Cuántas veces pasamos junto a personas sin realmente verlas? ¿Cuántas oportunidades perdemos de marcar diferencia porque estamos ocupados categorizando a otros por su apariencia? La próxima vez que veas a alguien siendo tratado como invisible, recuerda esta historia. Recuerda que un simple gesto puede cambiar un destino. Nos vemos en el próximo video.